Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Otro viernes más y un viernes muy especial. Muy especial. Me dijeron que la ley electoral no me deja hablar. Pero... Mucha gente esperando a ver si hoy se baila o no se baila. Porque ya tenemos nuestro código, obviamente, entre ustedes y nosotros. Así que de a poquito, porque tenemos un montón de información. Un montón de información y un montón de cosas que acá te vas a enterar, aunque sea a través de los gestos. El cuerpo habla. Así que ya lo sabes. Estamos en Viernes de Veda. Bueno, más o menos. ¿Es de Veda, Nancy? No. Sí, es de Veda. Ah, sí, claro. ¿Es de Veda? No, es de Veda. Digamos, no podemos dar números. No. ¿Pero? No podemos hacer que los candidatos hablen. No, nada, no se puede. Pero yo candidata no soy. Por ahora no, esta Por vez no ahora fuiste. no. De suerte, por Por casualidad, ahora no. sí, claro. De casualidad casi, sí. Claro. Cierto que me habían propuesto, ¿te acordás? ¿Lo contamos acá o no lo contamos? ¿Lo contamos? ¿Lo contamos? No me acordaba. Sí, lo contamos. Bueno, Bien. no fui candidata, así que puedo Pero casi. hablar en esta noche. Puedo hablar y bastante. Y vamos a hablar, de más está decir, porque hay muchísimas cosas para decir. Eso de Viernes de Veda, chicos, me excede absolutamente. Pero no importa, es Viernes de Veda, sin embargo, quédate prendido, obviamente, hace 5N, porque hay un montón de información. Empieza mi compañero, que ya me está... ¿Vas a destapar el champán de nuevo hoy, así? Lo podemos hacer en otro momento. Intentalo por las dudas. Vos anda presentando. ¿Qué Dale. tenés para mí? Muy bien, para hoy, como siempre, el resumen de la semana. En este caso, bueno, también con lo permitido y lo que podemos, ¿no? Porque estamos de veda, pero nos fuimos también al mundo a repasar un poquito lo que está pasando en la Argentina, Sí. en otros lugares, el presidente cantando, hay un montón de cosas. Y yo puedo en vivo, Nancy. Ya está. De nuevo. A esta altura del partido. Mirá. Y después lo pone en las redes sociales. No, y hace ahí está. trending. Uy, ahí ¡Oh, salió. la! Muy bien. Cada vez mejor, Nancy. Cada vez mejor, pero casi parece un programa. Nadie se casa en este programa. Bueno, vamos. Acción de medio término a las elecciones entre presidenciales y presidenciales. O elecciones intermedias, ¿no? Pero por innumerables razones, Argentina está a hora de definir mucho más que cuántos diputados y cuántos senadores va a tener la conformación del Congreso a partir del próximo 10 de diciembre. Me atrevo a decir que el próximo domingo los argentinos vamos a ir a las urnas con espíritu plebiscitario. Sí, así de contundente. El domingo tenemos un plebiscito en la Argentina. El domingo es sí o no con poco margen, muy poco margen para los matices. Claramente lo que se plebiscita el domingo es, antes que nada, un sí o un no al rumbo del gobierno. Por eso Milei, después de equivocarse con su principal candidato, tuvo que poner el cuerpo no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en otros lugares del país. Está claro que así como su lema de campaña fue "La libertad avanza" o "La Argentina retrocede", el creciente antimileísmo que por primera vez detectaron las encuestas este año, dejaba en claro que la gente cuando se va a enfrentar a esta boleta única este domingo, va a estar antes que nada diciéndole sí o no a Milei. Por eso este espíritu plebiscitario, este plebiscito ante el cual nos estamos encontrando. Ahora bien, y esa es la gran pregunta, ¿cómo llegamos a esta elección? Estamos en veda, así que no se puede hablar con candidatos, ya hace 10 días que no se pueden anticipar números o encuestas. Pero más allá de la intención de voto, los invito a que reflexionemos juntos. Cuando en el 2023, desde esta misma pantalla, cada vez que me preguntaban qué pensaba sobre la elección presidencial, yo contestaba siempre igual y decía: solo un milagro puede hacer que gane Sergio Massa. Muchos de ustedes se enojaban. Pero yo durante todo ese año dije lo mismo.
Así como un mes antes del 7 de septiembre, les dije que el peronismo iba a ganar mínimo por 8 puntos la elección en la provincia de Buenos Aires. Cuando todos, en ese momento, daban un cabeza a cabeza. ¿Qué percibí en el 23 y qué percibí para el 7 de septiembre? Básicamente lo que percibí es lo que pasaba en cada una de las casas y lo que estaba pasando en el país. Tanto en un momento como en el otro. Yo no hago encuestas, leo a los encuestadores, estoy súper informada, tengo hasta grupo de WhatsApp con encuestadores, pero más de una vez percibo cosas que quizás la gente no esté diciendo, y eso no me convierte a mí en un oráculo, me convierte en una profesional de esto en 38 años. Hoy no puedo hablar, básicamente porque soy respetuosa de la ley electoral, pero, momento de catarsis. Yo bailo porque, ay, me enganché. Mi cuerpo de más está decir, ¿me enganché? No. Pregunta que me animo hoy a hacer en voz alta a este 26 de octubre. Obviamente, en términos económicos, peor que en septiembre. Peor que en septiembre. Hay 4,5 millones de trabajadores debajo de la línea de pobreza. Trabajadores formales, estoy diciendo. 1 de cada 5 trabajadores es pobre. Hablando de esto, fuera de libreto, ¿la CGT dónde está? ¿Sigue existiendo la CGT? Me pregunto. Existe. ¿Sí, no? Sí. Bueno, ojalá que ahora vayan a poner una mujer en el triunvirato, que hay elecciones. Sobre 21 millones de trabajadores, 4,5 millones son pobres. Ahora sí estamos hablando del estado actual, de cómo va la Argentina a votar este domingo, este plebiscito del domingo. Entre los desocupados, la pobreza llega a casi el 59%, 58,9%. El 40,5% de los trabajadores informales o independientes no registrados son pobres. En el medio de esta realidad que tiene que ver con los ingresos de cada familia, hasta acá fue lo que te dije, gente que trabaja y que igual es pobre, gente que trabaja informalmente y obviamente mucha más de esa gente es pobre. ¿Qué pasó en la era Milei con los servicios? Que es algo que todos tenemos que pagar cotidianamente. En la era Milei, las tarifas de los servicios públicos en el AMBA aumentaron un 514%.
Todos los datos que te estoy dando son sacados de las fuentes oficiales. No estoy inventando nada, no es ninguna consultora que hizo una encuesta, nada. Son datos del INDEC. Un hogar, te decía, aumentaron en general los servicios 541%. Se multiplicó por 6 el costo del gas, de la luz y del transporte. Un hogar medio pasó de pagar 50.000 pesos por todos estos servicios, por todos estos conceptos, a 300.000. El gas subió 913%. 913%, estoy hablando, desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. El transporte, 852%. El agua, 376%, la luz, 228%. Acordémonos que todos estos aumentos no están siendo debidamente ponderados en el número que el INDEC todos los meses nos da como costo de vida, que recién los van a ponderar bien a partir de enero del año que viene, pero usted y yo lo sentimos en el bolsillo. Hay otra forma de ver también qué pasa entre la caída real de los salarios y el aumento desmedido de precios y servicios. Es decir, por un lado ver cuánto estamos cobrando, por otro lado ver en qué estamos gastando lo que cobramos, pero hay otra manera y que es ver justamente el nivel de endeudamiento de la gente. El crecimiento del endeudamiento, porque el nivel de endeudamiento de las familias es récord. Tenemos ahí, creo, una placa para mostrar. Un hogar promedio debe el 130% de su salario. ¿Se entiende? 130% de su salario mensual, de acuerdo al Banco Central y a EcoGo. La deuda con las tarjetas de crédito. Yo estoy contando todo esto, que son datos estadísticos, para que todos entendamos de qué manera vamos a ir a votar el domingo. ¿Les queda claro? O sea, todo esto que estoy diciendo tiene un componente real de en qué estado de ánimo la mayoría de la gente va a ir a votar el día domingo en todo el territorio nacional. La deuda con las tarjetas de crédito es la más crítica. La tasa de préstamos personales arranca en el 84% anual. Hace un rato escuchaba en el programa del gallego, Fernández Llorente, que ya aquellos que están pagando el mínimo de la tarjeta, del excedente te están cobrando hasta el 180% en intereses. La mora bancaria es del 6,6% de los créditos, es decir, estas son las familias que están ya con atraso. Y la mora en los créditos no bancarios, o sea, ustedes pueden tomar un crédito en el banco y otros de manera más informal, ya alcanza casi al 17%, 10 puntos más que en el 2024. La gente ya en el 2024 se empezaba a endeudar. Pero lo concreto es que el nivel de mora la gente no puede pagar. Esto es lo que está pasando. El 70% de las entidades bancarias registraron aumento de las irregularidades en los pagos de las familias. O sea, están detectando que sus clientes no pueden pagar. Te hablé entonces de cómo llegamos a las elecciones los ciudadanos. Nivel de ingresos, nivel de gastos, nivel de endeudamiento. Nosotros, los trabajadores, los mortales. Ahora vayamos sector por sector de la actividad económica, porque esa es la otra cosa. Quizás estamos mal nosotros, pero arriba, ¿no? Se la están llevando. Vamos a hablar de la caída de la industria. Este último mes, es decir, de agosto a septiembre, la industria cayó un 3%. Un 3%. Ahora, si comparamos la actividad industrial interanual, es decir, septiembre del año pasado contra septiembre de este año, la industria cayó un 4,1%. Pero atención, porque este no es el peor dato que tengo para darte. Te tengo que decir, para que entendamos que estamos hablando de números que dan lágrimas,
La industria en el primer año del gobierno de Milei había caído un 9,4%. Es decir, del 9,4% que cayó, de septiembre a septiembre caímos más 4,5 puntos. ¿Se entiende el nivel de locura en el que estamos viviendo? Cada punto que cae la industria es un montón de gente que queda fuera del espacio productivo. Son desocupados o subocupados, les empiezan a dar días libres, les adelantan las vacaciones, cierran las empresas. Es decir, son estadísticas de muerte absoluta. ¿Entienden ustedes con estos números lo letal de esta política económica? De esta política económica. Lo podemos ponderar o medir también con otros datos, que es la famosa capacidad instalada de las industrias. Yo siempre la cuento de la misma manera. Tenés un restaurante con 10 mesas, tenés 10 mesas, te la ocupan solo 4 todas las noches, no llegás nunca a completar el restaurante. Bueno, tenés un 40% de ocupación de la capacidad instalada. Te sobran 6, no máquinas, en este caso mesas de restaurante para hacerlo más rápido o más fácil. En junio de este año la capacidad instalada estuvo en el 54%, es decir, que todo el resto te está sobrando. Viste que después te dicen que tienen que venir inversiones. ¿Qué van a invertir si ya lo que tenés puesto, plata parada, obviamente, en maquinarias, en lo que sea, no lo estás usando? Hubo una caída interanual de casi el 2% en la capacidad instalada y hubo un mes fatídico que fue el mes de junio, en donde ahí cayó aún más la capacidad instalada. Entonces tenemos familias sintiendo crisis agónica. No llegan a fin de mes, se endeudan, no pueden pagar sus cuentas. Empresas, especialmente las industrias, obviamente, afectadas. El sector servicio, además está a decir, absolutamente afectado. Y si había un sector que en la Argentina históricamente producía ganancias y siempre ganaban, la verdad, quiero decirlo, aplaudo, porque es el primer presidente que logra que los bancos pierdan plata. Milei fue efectivo en todo. Les hizo perder plata a sus amigos banqueros también, señores. Esto es lo que hay. En la Argentina de Milei hasta pierden los bancos. Pierden plata los bancos. Y tampoco lo estoy inventando yo. De acuerdo al último informe del Banco Central, los bancos en su conjunto, escuchen esto, yo me río un poco porque la verdad, por fin una vez pierden, ¿no? En esto quizás hasta lo tengo que felicitar a Milei, los hizo perder a los bancos. 2.900 millones de pesos perdieron en el mes de agosto los bancos. Ya habían perdido 300 palos en julio. Pero esta es la peor caída en los últimos 5 años y en realidad la peor caída en la historia, porque recién del 2020 para acá se logra que los balances de los bancos se ajusten por inflación para poder tener un comparativo. Entonces, en ese comparativo histórico tenemos que decir que este es el mes histórico en la Argentina en que los bancos perdieron más plata en la historia del país. ¿Quién lo logró? Milei. Estamos entendiendo con todos estos números, todos estos sectores, en la situación en la que estamos. Son tan poco profesionales, tan horribles, porque no hay otra manera de definirlo, son horribles gestionando el Estado, tan inoperantes, que les hacen perder plata hasta aquellos que nunca perdieron plata, como es el sector financiero, de más está decir. Voy a cerrar este resumen económico de sensación térmica preelectoral con la famosa placa que venimos haciendo desde 20 de agosto más o menos hasta acá. ¿Se acuerdan? La placa siempre tiene los mismos números. Vamos con el dólar oficial en agosto, cuando yo empiezo a percibir que algo estaba pasando. Ese viernes 22 de agosto el dólar estaba a 1.337. ¿Cómo cerró hoy? 1.515. Techo de la banda. El dólar blue 1.340 estaba en agosto, hoy cerró a 1.520.
el MEP estaba a 1.329, hoy cerró a 1.518, y el famoso dólar fuga, el CCL, el cable, como quieran llamarlo, estaba en 1.333 para aquel agosto, cuando yo empiezo a olfatear que algo raro estaba empezando a pasar, y no eran las elecciones, no era el riesgo Cuca, no era nada de todo eso, era que claramente se le empezaba a hacer un quilombo bárbaro y iban a necesitar un salvataje como lo lograron, y hoy ese dólar fuga estaba a 1.533. El dólar fuga significa que hay gente que cree que 1.533 es barato para llevarse la plata afuera. Antes del domingo, antes del lunes, antes del martes, antes de lo que sea. Entonces, después de todos estos números que yo compartí con ustedes, yo creo que ustedes ya entienden por qué bailo. Ya entienden por qué bailo. Básicamente porque los pueblos pueden equivocarse, pero los pueblos no se suicidan. No se suicidan. Recuerden que esta es una elección plebiscitaria. Plebiscitaria. Milei sí, Milei no. ¿Se le pone un límite a Milei o no? ¿O le damos rienda suelta para que siga haciendo lo que está haciendo? Eso es lo que vos tenés que decidir, obviamente, de acá al domingo. Ahora bien, miren qué cosa insólita la que me está pasando ahora a mí, que tengo que, obviamente, tratar de analizar la política. No me alcanza con saber o con pensar o tratar de husmear qué va a hacer el señor Milei el domingo a la noche o el lunes. Hoy tengo que analizar al mismo tiempo qué va a hacer y cómo va a reaccionar Milei y qué va a hacer y cómo va a reaccionar Trump, obviamente. El domingo votamos nosotros. El lunes deciden ellos. Recuerde que Trump ya votó. Está tratando de que arriara a todos para ese lado. El gobierno tiene que llegar a un 35% de los votos a nivel nacional para poder dibujar algo parecido a una victoria, a una derrota digna o una victoria dibujada. Acuérdense que hace 2 meses atrás, no más, o 3, ellos pensaban un país pintado de violeta. Esto está absolutamente claro. Hoy ese país pintado de violeta no existe ni siquiera en la imaginación de los miembros del gobierno. Pintarán posiblemente de violeta la capital, Mendoza, Salta. De ahí en más, veremos, Entre Ríos tienen expectativa. Tienen expectativa en Córdoba y Chaco. Córdoba y Chaco, yo diría que se olviden. Ellos, ¿no? Digo, que se olviden. Yo lo dudo, pero la puerta obviamente siempre está abierta. Está claro a esta altura que Milei no está esperando el resultado también para hacer los cambios de gabinete que se vienen preanunciando. Y hablando de cambios, aquellos que decían que se venía un Milei más abierto, un Milei contemplativo, un Milei con ganas de hacer un gobierno casi de coalición, me temo, Mauricio, descorchá champán porque no te toca esta, ¿eh? No te estarían llamando, porque me temo que todos que lo que pensaban que lo que se venía era un gobierno de coalición, soñaron con los ojos abiertos. Nombrar a Pablo Quirno, como fue el nombramiento que hizo el presidente esta semana, apurado por los 2 ministros que le dijeron, hermano, yo ni en pedo me voy a ir después de la derrota, yo me voy ahora y quédate con... Histórico esto. Yo la verdad que no vi nunca ministros que se vayan de un gobierno, porque ni mandar saben, que se vayan de un gobierno en la semana previa a una elección tan crucial. ¿Ustedes se acuerdan algún cambio de gobierno, salvo que lo eche el presidente por alguna razón? Estos se fueron, dijeron, yo abandono el barco como rata por tirante, se fueron, obviamente. Ahora bien, en mi opinión, esto es mi opinión absolutamente personal, Quirno en la Cancillería, más allá de que es un gesto para, ahora te lo pido el tuit, que es un gesto para que el mercado sepa que van a continuar con el mismo rumbo, etcétera, etcétera, un gesto a Caputo, al equipo, todo lo que sea, pero para mí, Quirno en la Cancillería es un elefante en un bazar, y aparte es apostar a morir, obviamente, a morir, con las botas puestas.
Lo de elefante en un bazar, a las pruebas me remito y quiero pantalla plena para este tuit del señor canciller, todavía no asumido, pero que hoy a las 5:15 de la tarde se avivó de borrar, ¿no? Esa hora era... Exactamente, sí, cerca de las 5 de la tarde lo obligaron la cantidad de posteos donde lo citaban, no es que es una captura, la captura la hicieron por las dudas, lo citaban perfectamente y él borró el tuit. Él borró el tuit. El posteo es del 2013, es de Pablo Quirno, dice, ¿y si el referéndum que hicieron en Malvinas lo hacemos acá, tendría un resultado diferente? Obvio que terminó borrando este tuit, pero no deja de demostrar qué es lo que piensa cierta parte de la oligarquía argentina. Que cuando echamos a los ingleses, ¿se acuerdan? En la historia argentina, con el agua hirviendo, el aceite hirviendo, etcétera, esa gente cree que nos equivocamos. Realmente, esta es la más cruda y cruel verdad. Por eso Milei hace campaña mostrando al tío Sam sin ruborizarse. Sin ruborizarse. Porque está convencido que los argentinos queremos ser o ingleses o norteamericanos. Eso está convencido. La palabra patria excede el vocabulario presidencial. Milei no sabe de qué se trata la patria, no la siente, no la entiende. No sabe lo que es, no la siente y no la entiende. Esa es la más absoluta verdad. Quiere una foto con Messi, vieron que ahora va a otro encuentro que lo puede encontrar, pero se caga en la camiseta argentina. No la siente y no la entiende tampoco. En fin, volvamos al lunes. Obviamente al lunes posterior a la elección. Al lunes posterior a ese día en donde usted y yo tenemos el mismo poder que los grandes empresarios de esta Argentina. Dicen los que olfatean y conocen los pasillos actuales de la Casa Rosada que Milei llega confiado. Esto es lo que me dijeron esta tarde, llega confiado. Dice que... Hoy también me llamó la atención algo, ¿eh? Estuve husmeando algunos números y yo no sé si repartió caramelos, Santiago Caputo o qué, pero hubo un par de consultoras que de golpe dijeron, ay, no, me parece que están mejor de lo que pensábamos. No sé, es rarísimo, pero bueno, no importa. Me parece que necesitaban quizás, estoy pensando en Santiago Caputo, ponerlo de un poco mejor humor al presidente, por eso quizás repartió caramelos. En cualquiera de los casos, el lunes vamos a tener, obviamente, que estar muy atentos todos a dos estados de ánimo. El estado de ánimo de Milei y el estado de ánimo de Trump. El apoyo norteamericano al gobierno argentino viene envuelto en una cantidad de polémicas. No tanto acá como allá, que es impresionante. Así como acá se pelean por el poder Santiago Caputo y Karina, que están tratando de arreglar un poco. Hoy me hablaste de una reunión vos, ¿no? ¿Hoy? Sí, le contaba el amigo Pablo Lapuente que Patricia Bullrich estuvo un par de horas en ni más ni menos que el despacho de Santiago Caputo. ¿Se jugó? O sea, mano a mano, 2 horitas, dijo Pablo que estuvieron. Pero está ahí y lo vio en persona, así que... Pero... Lo que quiero saber es una cosa, ¿se juntó para convencerla de que vaya de su lado? Bueno, justamente lo que él contaba es que dicen las malas voces o las malas lenguas que le regaló una remera de las Fuerzas del Cielo, esa remera Bordeaux. ¿Quién te dice que el domingo por ahí se la pone en el búnker y se la juega? No, impresionante. Bueno, en fin. Les decía que el lunes vamos a tener que estar muy atentos a dos estados de ánimo. Obviamente, el estado de ánimo del presidente, Milei, y también de Trump. El apoyo, les decía, norteamericano al gobierno argentino viene envuelto de muchas polémicas. Así como acá se pelean, te decía, Santiago Caputo y Karina, Milei, en Estados Unidos y en Washington, el apoyo a Milei es sostenido básicamente por Scott Bessent, que lo hablamos acá en más de una oportunidad, el secretario del Tesoro, y mirado de reojo por el Departamento de Estado, ¿no? Por la Cancillería más formal, para decirlo de alguna manera, de Estados Unidos. Pero Trump y Milei son dos antisistemas. Básicamente de eso se trata, y ahí hay que ver cómo termina esta situación. ¿Por qué digo cómo termina esta situación? Porque rápidamente tenemos que decir, Lucas,
¿Están de paro cuánto hace? Y ya 24 días, hoy es el día 24 desde el 1 del mes. Desde el 1 de mes que están de paro, perfecto. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, tenés a los demócratas anticipando que esto no va a quedar así y que van a empezar a investigar cuál es el biznique atrás de la ayuda al gobierno argentino. Sí, la sospecha de Scott Bessent, digamos, teniendo vínculos con empresarios que están metidos con inversiones en la Argentina y que necesitan tiempo para poder sacar la plata que pusieron en un principio con la bicicleta financiera, bueno, eso ya lo sospechan en Estados Unidos. Tanto así que, viste, que hoy lo hablábamos también fuera del aire, Nancy, ya la acusan a, por ejemplo, Elizabeth Warren, una de las senadoras demócratas por excelencia, de ser peronista. Directamente le dicen en Estados Unidos, digamos, estamos viendo un momento donde Argentina está de lleno en la agenda norteamericana. Hoy había tweets de Bessent justamente cargando... Claro. Diciéndole que no llores por mí, Michigan. No me acuerdo de qué estado es. Claro, uno de los estados del norte le decía eso y la ponía en el rol de Evita. Exactamente. Pero bueno, y obviamente ahí está el nivel de gorilismo que ha ganado la política americana. Chicos, la semana pasada decíamos, los estamos, en vez de dolarizar la Argentina, estamos especificando a Estados Unidos. Y ahora la grieta argentina se traslada a demócratas y la verdad que es una cosa increíble. Estamos en un momento casi de conquistar al mundo. En el medio de todo esto hay otros datos que son realmente absolutamente llamativos. ¿Por qué? Porque si vos te pones a pensar, desde que todo esto comenzó, desde que la guerra desde que Argentina se ha convertido en el centro de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, porque obviamente, entre otras cosas, Trump lo que exige es tener la base acá en Argentina para que los chinos no sigan, cooptando Latinoamérica. China los está mirando como diciendo, ¿de qué me hablan? Hace muy pocos días, China se terminó convirtiendo en el primer socio comercial de Argentina. O sea, con toda la guita que está poniendo Trump, porque la tuvo que poner esta semana, no alcanzaron. Ese es el único país del mundo en donde los tweets no alcanzan. Acá el mercado se convierte, realmente convierte a los tweets y los swaps en papel higiénico. El mercado no está creyendo nada. Miren, leían esta semana los datos históricos de cuántas veces el Tesoro americano intervino en crisis en la región. La crisis de México, con el anuncio, separó el drenaje que había en México. Lo mismo pasó en Uruguay, y no me canso de repetir esto. Cuando pasó Uruguay, que Uruguay claudicaba por la crisis argentina, también el Tesoro americano salió a respaldar. Ni bien lo anunció, se paró la crisis. ¿Cuántos días hace que están gastando tintas, escribiendo tweets, haciendo anuncios, etcétera? Realmente es algo increíble lo que acontece. Yo estoy convencida de que estamos cada vez más parecidos a Vietnam. Yo creo que el mercado argentino se los lleva puestos. Es el Vietcom argentino, chicos. De esto se trata, así estamos. En este contexto vamos a la elección el día domingo. Recuerden que es una elección, no es una elección más. No es solamente una elección de medio término. Es una elección plebiscitaria sobre lo que está aconteciendo en la Argentina. Y obviamente se necesita el voto absolutamente de todos. Ya la vieron, Marcela Feudales es hoy nuestra invitada de lujo, además está a decir, así que primero le presentamos. Es de Sagitario, nació un 11 de diciembre en Lanús, sur del Gran Buenos Aires. Es locutora, egresada del COSAL, también se formó en periodismo en el Instituto Grafotécnico. Pero además de dedicarse a la primera versión de la historia, como se lo conoce al periodismo, lo que muchos no saben es que es historiadora y ejerció como docente en la Universidad de El Salvador, donde se graduó. Célebre por su voz, pero sobre todo por su risa, fue la histórica locutora de Videomatch y de Showmatch, ambos conducidos por Marcelo Tinelli. Puede decirse que con Tinelli hizo toda una carrera paralela a lo largo de más de una década y llegó incluso a bailar en Bailando por un Sueño en 2 oportunidades. Aunque le tocó subir a decir gracias Aptra cuando, en 1994, los periodistas de espectáculos la distinguieron con un Martín Fierro a la mejor labor femenina en radio.
Muchos años después, en 2009, se dio el gusto de debutar como actriz. Fue en Villa Carlos Paz y compartió escenario nada menos que con Moria Kazán, Luis Ventura, Nazarena Vélez y Juana Costa, entre otros. Ya instalada en el centro de la fama, participó como panelista en los programas Infama, Intratables, Confrontados, Implacables y LAM. Ahora el desafío será conducir Feudalísima, un espacio propio por la 10 que se emitirá de lunes a viernes entre las 20 y las 22. Acostumbrada a aclarar que es heterosexual, insiste en que tuvo que acostumbrarse a ser machirula 100%, ya que trabajó en la rock and pop en los tiempos en que había 2 mujeres y 44 varones. Hoy, con su 1,56 m de altura, pero con una presencia que se impone, con nosotros Marcela Liliana Feudale. Dos cosas te corrijo. Venía todo bien y me equivoqué con el segundo nombre. Sí, me llamo Claudia. Ay, Soy la Claudia. La Claudia, qué momento. Y soy en verdad soy porteña. Mira vos. No nací en Lanús. Mira vos. No, es ¿Viviste? un error que sí, es muy habitual, pero soy porteñísima. ¿Dónde naciste? En realidad nací en La Paternal, pero vivíamos en la calle Entre Ríos 155. ¿Te suena? Sí, cómo no. ¿Cómo no? Pero mi papá un día dijo, acá no podemos vivir. Esto es No, imposible. obviamente. Y entonces nos mudamos a Villa Urquiza. Entre y Ríos entonces- es a 2 cuadras del Congreso, 1 cuadra y media. Una cuadra. 1 cuadra del Está la Congreso. plaza de los 2 congresos ahí. Y en verdad que papá dijo, bueno, se mudó acá, cerca, en Urquiza, hizo su casa y bueno, y vivimos siempre en Urquiza, pero... O sea, lo de Lanús es un No, invento nada. del Yo creo que archivo. debe salir porque yo laburaba mucho en La Casona, ¿te acordás? Sí, cómo no. Claro, los fines de semana Tilio Amado me contrataba para que yo hiciera locución en la cabina en la época de la Z. Te quedaron Y quedó, debe haber quedado ahí. De ahí salió. Marce, tuviste, bueno, primero, bienvenida a Sí. Radio 10. Acá no, Sí, hace 5 años sí, me sí. invitan ustedes, pero digo, a Radio 10 estamos chochas de tener otra conductora Sí, estoy muy diaria. contenta. Sí. Estoy muy contenta. Es de lunes a jueves. Es un desafío muy grande porque aparte vamos a hacer realidad con muchísimo humor. Me diste una idea, che. Yo también voy a pedir de lunes a jueves. Ah, no sé, eso me lo dieron a mí. Querida, habla con los propietarios del evento. No sé, eso fue porque aparte... Ahí está, mira, está feudalísima. Sí, está el árabe. Y el árabe le El va árabe muy es un bien, pero, y es, claro, es divino, divino. Es cierto, los viernes está el Está árabe en a el esa hora. mismo horario. Sí, es un Entonces, personaje. en realidad él queda en ese horario y aparte, bueno, es amoroso. Y estoy muy contenta. La verdad es un equipo maravilloso porque está Osvaldo Príncipe, está Jorge Alperín, Vale Delgado, Sebastián Fernández, toda gente de mucha radio. Obviamente. Mucha oreja de radio. Y eso es importante. No, Así eso que, además está a sí, decir. Pero va a además tener tenés mucho para decir. Digo, hay algo que a mí me llama la atención de esta etapa tuya en este momento. Y es justamente que mucha gente te conoció históricamente como la reidora casi. Sí. Porque eras la locutora, pero eras la reidora de ese club de machos. De machos, sí. De machos. Por Vos eso te reías lo- cuando yo recién Sí. decía, qué loco, pero es Que cierto, tenga que uno tenías que que alargue. andar explicando que te gustaban los tipos. Pero aparte en esa época tenías que explicar que no eras lesbiana, ¿me entendés? Una cosa de locos. Gracias a Dios han evolucionado un montón de cuestiones. Porque uno no tiene que explicar su sexualidad, porque uno puede Obvio. vivir libremente lo que desea. Digo, entonces, en verdad que era una época muy compleja, porque aparte tenías que empardar al varón para más o menos sobresalir. Había que ser guarangote, viste, jugado. Entonces, si no, era muy difícil, ¿eh? Es raro. Los medios eran especiales. Yo trabajaba en rock, el rock era muy machirulo, más Total. machirulo que cualquier otra cosa. Entonces había mucha tosquedad en el ambiente. Pero, no sé, me decías de la reidora, no sé cómo. No, la reidora, digo, con Tinelli. Sí, que ahí eras- también, viste, eran 750 hombres y yo. Viste, había un montón de gente en producción y demás que eran mujeres, pero en verdad que al aire costó mucho. Al tiempo apareció Vanessa creo que se llamaba, una chica que era humorista, una chilena, Miller, de Sí, apellido. Laura, no. No me acuerdo, Laura era la cantante. La Me parece garanta. que era Vanessa Miller, Vanessa, ahí está. que estuvo muchos años acá en la Argentina, no sé si todavía sigue viviendo acá. Después vino Mariana Brisky, estuvo Sandra Monteagudo, y ahí medio como que se fue armando. Había mucha mujer en producción, pero no al aire. Y bueno, después fuimos pasando etapas. Etapas, por Sí. supuesto. Yo descarto que la etapa que a mí más me gusta es la que vos estás viviendo en este momento. Sí, es una etapa muy linda. Y- es y- una ruptura. No sé si es una ruptura o es un descubrimiento. Es decir, cuando yo hacía la biografía sobre tu vida, digo, bueno, acá la locutora, la reidora, la persona de los medios se había comido a una historiadora,
que no es poca cosa. Sí. ¿No? Sí, lo que pasa es que era muy difícil en el mainstream trocar eso que uno, viste, hace habitualmente, porque te meten en una cajita, vos haces esto, sos locutora, te reís, y convertirlo en otra cosa. Me parece que estamos viviendo un tiempo tan distópico que permite pararse en cierta manera. Me parece que no es un tiempo para callar, me parece que no es un tiempo fácil, me parece que hay que acompañar a mucha gente que se siente perdida, desilusionada, explicar cosas, y yo tenía las herramientas y sentí que era posible y era factible. No es que no lo haya hecho antes, a lo mejor era tan intenso el brillo de Marcelo y del programa que opacaba todo el resto. ¿Entendés? Yo he hecho pero infinidad de programas de radio, algunos más exitosos, otros menos. He hecho podcast en Infobae, he hecho podcast en otros portales, he hecho absolutamente de todo. Y sin embargo siempre prevalecía ese personaje risueño. ¿Viste? Era como que no se rompía. Yo decía, pero la puta, me temía que le pongo valor, ¿eh? Pero digo, ¿fue de afuera para adentro o fue de adentro para afuera? No, hubo una determinación. Y ahí es donde se rompe. Que en verdad es cuando vos rompés ese patrón desde adentro, porque sentís que hay algo que está pasando el tiempo y que no está sucediendo lo que vos pensabas que iba a suceder. Y en verdad que la pandemia fue el momento, viste, que creo que todos nos dimos cuenta, esto es ahora. Total. ¿Viste? Porque el relojito va marcando. A coger que se acaba el mundo, es así, fue así. Era La eso, pandemia ¿entendés? fue eso. Yo me acuerdo de haberme acostado en casa y dije, ¿y yo cuándo voy a poder abrir la puerta del auto? Y cuando la abra, ¿cómo voy a estar? ¿Viste? Ese sentimiento de estar acorralado y que todo podía terminarse en horas, Mañana. ¿viste? Entonces, eso hizo que yo estaba haciendo un programa para un medio de La Plata y empecé a hablar. Y empecé a sentir la necesidad de decir las cosas. Mirá que era un quilombo porque estábamos 2020, 2021, 2022, 2023, que pararse en algún lugar. Era muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Y después ya se instaló porque también tiene mucho que ver. En algún momento me llamó Tomás Rebord para hacer su famoso método. Sí. Y fue muy exitoso. Todo el mundo lo vio. Mirá, Feudal es historiadora. Se hizo un escándalo porque en algún momento Porque habías leído 2 libros, o sea, había ¿viste leído- Sí, pero aparte había hecho una nota con Ian Kershaw. Ah, ¿me mirá entendés? vos. Claro, entonces es como que Feudal le entrevistó a Ian Kershaw, es verdad. ¿me entendés? Porque fue un programa épico que lo hicimos con Pablo Caruso, Fernando Candellas Qué y yo, lindo. gente de primera, Divinos, de radio. todos. Una obra de arte con investigación y demás. Y lo pudimos poner en Radio Palermo. ¿Vos te acordás de Sí, Palermo? cómo Y no. había que conseguirle un sponsor. Radio Palermo ahora es otra radio, pero ahora no me La lo verdad que acuerdo. no me acuerdo. Sí, fueron pero cambiando. sé que estaba ahí, era hermosa, Exacto. pero no era una radio. Tenías que comprar el espacio, pagarlo. Exactamente, era pagar el espacio y que te escucharan Que- 10 sí. manzanas a la Sí, redonda. y nosotros conseguimos un sponsor y era una FJP. No te puedo creer. El 2008. Claro. ¿Vos sabés lo que pasó en el 2008? Sí, con las- sí. Bueno, Se fueron final, nos quedamos sin nada y dijimos, bueno, pongámoslo al aire igual, si laburamos como locos por esto, y bueno, lo pusimos. No fue un éxito, pero por eso te digo, hubo un montón de previas. No se dio. Vos estabas intentándolo y llegó, creo yo, para mí, el lugar en donde la gente terminó de descubrirte, que obviamente es tu participación aquí en este canal, hay que decir. Sí, pero también tiene que ver con mi participación en LAM. ¿Viste? Mirá vos. Las discusiones con Janina, las discusiones con parte del equipo, que a mí me pusieron en otro lugar, porque dije, guarda, esta mina, ¿viste? Tiene fundamento. Piensa. Piensa, tiene un fundamento. ¿viste? Pensar ahí no es fácil. Y ella ya salió. Quiere Yo que ni salga. te había hablado, No ni te había ves que no hablado. te Yo deja. seguía. Vos metiste, vos te metiste. Yo no Yo dije no iba lo a que nombrar. pasó, nada más. Y traccionó de una manera muy particular, ¿viste? Y creo que todo fue sumando. Después Tomás me llamó para hacer columnas de historia en su programa de Blender. Todo fue traccionando y a principio de año me llamaron de acá y ya cerró, ¿viste? Y bueno, las redes y un streaming que haces en algún lugar o algo que decís o una nota que te hacen y la gente empieza a prestar Bueno, pero ahí, atención. claro, ahí, digamos, se rompió Sí. esa imagen previa Sí. para darle contenido. Teniendo lo anterior también, Sí. porque lo anterior es ganancia, es absoluta Sí, ganancia. sí, Es una totalmente. persona conocida, un nombre conocido, una presencia, vos tenés una voz que es avasallante, Sí. y todo eso suma, Sí. pero además le agregaste convicción y le agregaste dignidad. ¿Por qué? Porque, en mi opinión,
sostener determinadas ideas en determinados ámbitos Sí, es difícil. es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Y hacerlo además, porque yo vi tu despedida de LAM, hacerlo además de una manera que haga que el otro, digamos, no se sienta ofendido, no se sienta agredido. Bueno, eso es parte de mi modo de ser. A mí no me gusta ofender a la gente, ni me gusta que el otro sienta que yo estoy por arriba de él o que me la creo. Siempre me pasó eso, pero en todos los aspectos de mi vida. Y en realidad tengo esa necesidad, que me parece que es una necesidad que vamos a tener que transitar los argentinos, de decir lo que sentimos con total valía y sin que nadie te juzgue. Exacto. ¿Me entendés? Porque durante muchos años el temor era que, bueno, te escrachan en la calle, te insultan, te dicen, que hoy sigue sucediendo, pero me parece que vamos a tener que atravesar ese momento. Yo, viste, digo, son distintos proyectos de país. Exactamente, pero vamos a una cosa Sí. que quiero saber y que es, más allá de tu formación intelectual, la formación que tiene que ver con la ideología, para mí está mucho más relacionada con valores que con cuántos libros leíste. Sí. Eso, ¿quién te lo dio? Mi familia, 100%. Mi papá socialista a ultranza, mi abuela peronista, mi mamá peronista. Se armaban unos quilombos en esa casa cuando se imagino. ponían a discutir. Un bisabuelo que fue director de la asistencia pública en el segundo gobierno de Irigoyen. Amigo de Jaureche, amigo de Scalabrini Ortiz. En casa están los libros. ¿Tu viejo qué autografiados. hacía? Papá era químico. Tenía sus empresas particulares. Cuando yo me fui alimentada a acondicionador y a shampoo y cremas de ordeña y demás. Y después con los años se abrió otro. Pero era químico licenciado en química. Sí, químico. Sabía muchísimo, O sea, un hombre que había profesional. trabajado ¿Tu para mamá? grandes empresas. Mamá ama de casa. Mamá ama de casa. Siempre estuvo al lado nuestro, muy lectora, muy militantes en la época que retornó Perón. La abuela había sido delegada de la rama femenina en el sur. Mi bisabuela fue diputada. O sea, lo mamaste. Sí, Digo. claro, la política estaba en mi casa, transitaba los ámbitos. Había el padrino de casamiento de mi mamá había sido abogado de noble. O sea que era como un ambiente donde se hablaba y había un peso. Yo, viste, por ahí daba la orejita Totalmente. y escuchaba. Estamos hablando del noble bueno, digamos, Sí, porque sí, viste que sí, Clarín, quiero sí. decirle a la gente más joven que nos esté mirando, en algún momento fue fundado por un señor que tenía una idea de país. Exacto. No era Manieto, ¿no? No. No era Manieto. Era otra cosa. un señor que realmente tenía ideas desarrollistas, Sí, 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 que sí. tenía una idea de país. Durante mucho tiempo Clarín fue como la contraposición de la nación. La nación Exactamente. hablaba de la burguesía, Claro, Mitre, imagínate, eran ¿no? digamos, Era Mitre, todo, qué sé yo. claro. Y Clarín venía a defender la burguesía naciente. Sí. Claro, bueno, los periódicos fueron cumpliendo todos, porque Crítica fue el de Natalia obvio, Botana, Botana. también cumplió su rol en su momento. Digo, yo fui escuchando todo eso, se escuchaba en casa, se hablaba mucho, toda mi familia estaba muy politizada, nena. Muy politizada. Cuando pasó politizada. Menem, ¿lo votaste? No me gustaba Sí, nada. papá socialista. Yo fui de la juventud radical. Esto es una realidad. Cuando yo estudiaba, Alfonsín era para todos nosotros. Claro, una cuestión el camino. generacional. Era generacional. Una cuestión generacional. Y yo me afilié zafé al del Partido radicalismo, Radical. te No, digo, ¿eh? claro, ves, yo Zafé. estaba estudiando y era justo, porque aparte tenía la raigambre de Scalabrini Ortiz, esta Total. cosa de lo nacional, lo popular, y entonces en verdad y se lo veía como potente frente a lo que presentaba el peronismo. Después fui creciendo. En ese momento yo no sentía como que lo mío era el peronismo. Me había acodado mucho. ¿Y con el cuándo te alfonsismo. desvirgaron? Cuando me desvirgué y empecé a creer otra vez en el Frepaso con el Chacho Álvarez, Sí. ese grupo de los 8, Juan Picafiero, Sí. que venía muchísimo al programa que hacíamos con Bobby Flores en Guardias a mí, y que yo los escuchaba hablar y que me daba cuenta que iba por ahí, ¿viste? Que después lamentablemente, bueno, se acodaron con la alianza y fue ese fracaso inmenso. Algunos ¿viste? sí. Entonces cierto. fue tremendo. Y bueno, y ahí fue volver a eso que era lo que uno creía y que uno sentía que era el camino para una nación como la que yo espero. Esto me alarma. Hablando de esperar, tenemos por ahí me consiguieron un archivito
¿De qué habla? ¿De ser presidenta? ¿De qué? A ver, escuchen, Sí. Miremosle, A ver, miremoslo. Miremosle. ¿Qué opinas funciona? de las figuras televisivas que eligen saltar a la política? No está mal. ¿Alguna vez te planteaste No, entrar en me lo política? recién ahora me lo planteo, porque ahora ¿Ah, me sí? lo plantean, sí. ¿Qué harías? Pues yo ¿Te sentís trabajaría en que- política, sí. Pero más desde el lado de la legislación, desde la... Yo quiero de ser la- presidente, para Ah, hacer algo quiero ser bueno. presidenta. Lo que pasa es que yo soy muy exigente en todos los sentidos. Ok. Si yo me dedicase a la política, quiero los mejores asesores. asesores, ¿entendés? ok. No haría cualquier cosa. ¿Tuviste alguna propuesta? No serías Romina Uric. No fue propuesta, sino más bien Charla. pedidos, charlas. Sí, Ok. siempre a la gente que está en los medios la merodean. Del último tiempo a hoy también tomaste una decisión sobre eso porque Sí, te es saliste de cierto. tu caparazón, más allá de que yo siempre supe Mira. que vos políticamente siempre sos una persona que a vos te atraviesa mucho. Y las personas que me conocen saben perfectamente que yo siempre hablé de política, incluso en los medios. La misma historia te hace hablar de política. Obvio que la historia te hace hablar de política. La historia te hace enriquecerte, porque es la historia, es la política del pasado. ¿Entendés? Vos estás permanentemente leyendo sobre políticas que se aplican y cómo Y qué pasó en caen en cada la uno, sociedad, totalmente. ¿entendés? Y culturalmente, y cómo se arma el contexto, digo. Entonces es imposible salir de ahí. Marce, contabas recién que te podrías, digamos, meterte en política más, porque en realidad haces política. Sí, o sea, todo el tiempo, sí. cada Sí. lugar en donde Sí. nosotros estamos, nosotros Hacemos hacemos política. política, Sí, eso claramente. es así, es claro, sobre todo cuando tenés una ideología y cuando bajas línea, como Sí, se sí, dice, sí, ¿no? sí, totalmente. Bien o no, Sí. mal. Pero ¿te parece que es algo por venir? Mira, yo estoy muy bien con la profesión. Estoy disfrutando mucho todo esto que está pasando en redes, en streaming, en el canal, en la radio que va a venir. Y me gusta la política, no digo que no. Pero vuelvo al punto de lo que decía, o presidente o nada. Exacto. Claro, Me ¿viste? parece Para ir a muy bien. comprar una banca. Me parece muy bien. No, una pero banca igual, más para si discutir lo hago, con tanto pelotudo no que hay quiero por ir ahí. a boludear. No iría a boludear. Y como sé que soy muy exigente, creo que dejaría un poco la vida y yo ya estoy grande, ¿viste? Tengo otras expectativas con respecto al futuro. Vamos a ver, Dios dirá. Te hago, esto sí es una pregunta muy relacionada con tu expertise, que obviamente es la historia. Yo, 38 años de profesión, yo soy periodista, no soy historiadora, 38 años de profesión y siempre insisto en que nunca había algo parecido a lo que estamos viviendo. Vos, que estudiaste un poco más que yo, No hubo esto. En la Argentina no hubo esto. No lo hubo desde el nivel de cipallismo en sangre que hay, que asombraría a cualquier prócer de la República Argentina, porque no se puede creer. No se puede creer. Sí hubo en ocasiones esta idea de buscar la salida por Inglaterra, o buscar la Exacto. salida por Francia, que hubo muchos en la historia argentina. Pero esto de que hoy yo, por ejemplo, y que la gente te lo discute, ¿viste? Ver los aviones de los banqueros estacionados como si estuviesen de shopping en la República Argentina, a mí me hiere profundamente. hay que contarle a los televidentes que quizás no están No están desprevenidos, claro. un viernes a la noche no estamos con todas las luces, que esta semana el JP Morgan, que es básicamente el banco en el cual se formaron y trabajaron el 99,9% de los que hoy trabajan en el Ministerio de Economía y Exactamente. ahora en la Cancillería Argentina, hizo una gala en el Colón. Alquilaron parte del Sí. Colón y vinieron de todos lados del mundo. Hubo 18 vuelos que llegaron Tremendo. a... nunca se vieron tantos aviones privados juntos. Ni en el G20. Exactamente, ni en el G20 en el aeropuerto. Yo me quedé con una duda de eso y de paso la tiro ahora porque no A la ver. hice en el editorial, que es la siguiente. El JP Morgan está también intentando ver cuáles son los bancos que van a salir a respaldar a los otras 20.000 palos, ¿no? Sí. Y yo cuando vi tantos aviones acá y gente relacionada árabes y esto y lo otro, digo, ¿no vendrán por las ganancias de YPF? Mirá lo que te estoy diciendo. O sea, yo digo, ¿no querrán de alguna manera, no habrán firmado algo? Es que yo creo que por alguna algo vienen. promesa, por algo vinieron. O sea, están de shopping, ¿viste? Yo no voy con mi avión privado a un territorio que desconozco si no tengo que ir a ver algo y si tengo plata, ¿entendés? Me parece que acá... hay Atrás algo de que estos está- aviones algo hay, señores. Para mí, o sea, no puede ser nada más que un tipo que te mete plata en una cuenta, porque también es esa, ¿viste? Vos decís, ¿cómo puede ser que venga a Estados Unidos y diga, se está cayendo el dólar, ¡ipa!
¿viste? Y te tira así, y ya hasta el momento llevamos 1.500 millones de dólares. Son cosas extrañas. ¿Pasaron en la Argentina? No pasaron nunca. Entonces, cuando a mí me vienen con la base china y que seguimos insistiendo con ese tema, que ellos mismos dijeron, no hay militares, es una base de observación satelital, y no la terminan de entender, ¿viste? Llega como que vos decís, pero puta viejo, son duros. Lo que pasa, no, ¿sabés qué pasa? Yo tengo esta sensación, y es para discutirla otro día, pero mi sensación es que Trump está en una discusión geopolítica antigua. Es Y probable. China ya lo pasó por encima. Pero China está volando. O sea, China lo pasó por encima, Sí. perdió el hilo, digamos, Trump, y Trump está discutiendo cosas que realmente no es de lo que se trata. Pero bueno, veremos que en todo caso... Yo espero que no pueda haber una entrega de los activos argentinos, porque en verdad que sería un problema serio, mucho más serio que el que tenemos, porque sería renunciar a posibles ganancias que puede llegar a dejar aerolíneas, YPF, como sea. Vos decís, bueno, hay que mejorarla, sí, mejoremos todo lo que quieras, pero no vengamos a empeorar las cosas. Esto que está sucediendo ahora es empeorar, empobrecer y llevar a la Argentina a ser una patria dependiente de los Total. Estados Unidos. Entonces, El en verdad tema que no es también, agradable. vos sabés que a mí me pasan cosas raras, como por ejemplo, vos recién dijiste el cipallismo, ¿no? Y claro, uno a veces utiliza palabras que parecen antiguas, Sí. pero que tienen tanto valor. Claro que sí. Que tienen tanto valor. El otro día alguien me tildó de desclasada. Robertito, mi compañerito de Telefe. Desclasada, me dijo. Claro, lo entendió mal. Claro, o sea, porque el yo no soy desclasado desclasada. es sí. Yo nací pobre y sigo pensando desde ahí, por más que ahora viva en un barrio food truck. privado en Pilar. Es No así, importa. sí. Yo no soy desclasada, al contrario, digamos. Sí. O sea, yo me Serías siento desclasada si fueras indiferente a todo lo que pasa. a todo lo que uno percibe. Y hablaras y siente. dijeras, bueno, ahora vamos a hacer negocios con el JP Morgan. Exactamente. Y me encantaría estar Sí. en el cóctel de Eso, JP pero Morgan, bueno. que he estado alguna vez. Sí. Lo que pasa que, bueno, hay una tergiversación de los conceptos que es infinita. Y está esto de creer que discutir sobre política es decirte, pero Cristina, pero, ¿viste? Y en realidad, yo no quiero que ellos piensen como yo quiero que me fundamenten lo que está sucediendo. Exacto. Que no tiene fundamentación. ¿Me entendés? Porque vos me decís, bueno, Argentina con China y Cristina y qué sé yo, pero nunca vinieron de la manera que vinieron a conquistarlo absolutamente todo. Lo que se estableció es una buena relación comercial, vinieron algunos activos, pero no pasó más nada, ¿me entendés? Te lo niegan inclusive personas que pertenecen a su pensamiento, ponele, liberal. Totalmente. ¿Me entendés? Entonces digo, es rarísimo. Pero el otro día también, vos, Lucas, quizá me podés ayudar porque siempre me olvido de decir quién lo dijo, pero veía un filósofo que contaba que él había sido muy crítico del kirchnerismo. Katz, Alejandro Katz. Alejandro ahí Katz, está. el de movimiento, Exactamente. ¿cómo se llama? Sí, el partido no me acuerdo ahora, pero Sí, es de candidato ahora a Paulón. las elecciones. Es candidato Con Paulón. ahora, exactamente. Y Katz decía que entre el kirchnerismo y el mileísmo se quedaba con el kirchnerismo, Sí, sí. básicamente porque él nunca había visto que un gobierno hiciera loa de la crueldad. Sí. Y esto sí tiene que ver con esto que hablábamos principalmente, que tiene que ver con los valores. Esta es Sí. la divisoria de aguas. La divisoria de aguas se da en un contexto que ellos rechazan y repudian, que es el hecho de la ultraderecha. Ellos no quieren verse reflejado en eso que ya sucedió en el mundo, que era de un grado de crueldad extremo, que es comparar al opositor a otro pueblo, deshumanizarlo y convertirlo en una bacteria que corrompe la sociedad. Eso ellos lo hacen de continuo, con, vos por ejemplo, ayer yo le contaba a los chicos de Duro de Domar, hay una política que ejecutó Hitler que se llamó Action T4, que tenía que ver justamente con el exterminio de las personas con discapacidades motrices y mentales, porque él consideraba y convenció a los padres de esos chicos, están los nombres de esos chicos, Exactamente. entregados en grandes castillos donde los médicos llevaban a cabo el exterminio, porque eran un gasto para la sociedad. ¿Sabés qué Entonces digo, esas cosas, ¿viste? Cuando vos las sabés, dices, pero che, ¿cómo puede estar pasando Ojo, esto? porque está pasando. Me diste pie para una cosa espectacular. Yo quería usar este video y no sabía dónde meterlo. Y yo sabía que con vos lo iba a poder usar. Vi esto en las redes esta semana y dije, lo quiero compartir con los televidentes. Míralo y después lo charlamos. Pero tiene que ver exactamente con lo que estás hablando. Mira. Vos sabés que yo tengo una frase con la que siempre hablo con mis hijos y yo les digo que ellos antes que nada tienen que ser fuertes porque la única manera de ser un buen ser humano es ser fuerte. Sí. El débil
no puede ser bueno, sigue a la manada. Sí, sí, es básicamente eso. Lo que pasa que eso habla de consensos, ¿no? Eso te demuestra que, para bien o para mal, también cuando una sociedad alcanza un consenso, difícilmente lo rompa. Que es lo que está pasando acá. Acá se están rompiendo consensos, cosas que nosotros establecíamos y teníamos como ciertas, porque atravesamos circunstancias que nos llevaron a creer que lo que habíamos forjado, por ejemplo, en derechos humanos, Totalmente. era algo que no se toca. ¿Me entendés? Pero Sin embargo, consensos más básicos, que es ayudar al que menos la tiene. empatía, sí. O Sí, sea, sí. es saber que si una persona tiene una discapacidad, no es Sí. excluida de la sociedad. Es una Se- locura. Es una O locura. sea, son consensos que tienen que ver con cómo uno es como persona. Sí. No se define lo político. No se define en lo político, pero sí creo que hay un nivel de crueldad que ha llevado las redes sociales al seno de la sociedad que creo que lo plasmó. Siempre estuvo. Ahora lo tenés enfrente. ¿Entendés? Son barra bravas de las redes. O sea, van conquistando gente que a lo mejor no se atrevía a decirlo. porque ¿Entendés? lo dicen anónimamente. Claro. Porque las redes no son anónimas para vos o para mí. Pero para otros ellos sí, claro. Entonces, la crueldad como sistema de, digamos, de por lo menos pertenecer a algo, ¿me entendés? Sí. Pertenezco al mundo de los crueles y me banco y tengo Pero, esta moralidad. Nancy, fíjate cómo valida el discurso antifeminista todo lo que está sucediendo Terrible. en estos días. Yo estoy escribiendo para el portal de C5 y la nota que hice partí el domingo pasado de Felicitas Guerrero. Total. Crimen pasional, que culpable, coqueta, que andaba perfumándose y conquistando Totalmente. hombres. Ella era la culpable. Eso está sucediendo otra vez. Estamos hablando del siglo XIX, 1872. ¿Y vos te parás en el siglo XXI? Después de haber atravesado todo lo que atravesamos, el mujeraje en el mundo y en Pero vos sabés Argentina, una cosa, y lo peor de todo es que le pasa a todos. Yo esta semana me crucé en Twitter con Tuni Coleman, que es un divino absoluto, Sí. y que en determinado momento, con el caso obviamente... te leí. Exacto. No se habla de la víctima. No se habla, no se excusa lo que sucede en la víctima. Bueno, pasó con el triple femicidio de Totalmente. Florencio Varela. Totalmente. O sea, era buscar a qué se dedicaban las chicas. No importa lo que se dedicaban las chicas. Las masacraron, las torturaron, las mataron. ¿Entendés? O sea, digo, y hay una validación desde el poder, cuando él habla en Davos y habla del femicidio, y cuando Laje habla de que el femicidio es una palabra que no salva mujeres, y cuando Cunio Libarona, chau Cunio, chau. Por fin. ¿Me entendés? Que lo Me van quiso a- meter presa ese. Bueno, sí, es verdad. Pero que van a dar vuelta al Código Penal, digo, es como, viste, para poner en el mismo nivel, porque tendría que haber Total. no sé, como decía, machicidio, no sé cómo le pusieron de nombre. Pero en verdad es que vos ves cómo se valida eso otra vez, esa crueldad sobre el cuerpo femenino. ¿Entendés? O sea, la mujer vuelve a ser un cuerpo que puede meterse dentro de una bolsa. Los chistes, lo ves en No, las es terrible. redes. ¿Entendés? Entonces digo, es rarísimo. Y esto tuvo su avanzada, vos te recordarás porque ellos dicen que nunca fueron violentos, pero sí lo fueron durante el transcurso de la pandemia, cuando hacían la horca con Cristina, cuando ponían a Estela de Carlotto en una bolsa Totalmente. de plástico. Esto lo vivimos todos. O sea, Totalmente. Lo que pasa es que hay que hacer algo, y urgente, el argentino, ejercicios permanentes de memoria. Total. De memoria, porque nos olvidamos absolutamente de todo. Y en el giro que pega, estos pasaron a ser los salvadores, ¿me entendés? De una sociedad destruida y corrompida por el peronismo. De ninguna manera. Tenemos un corte, pero es cortito, así que espera, porque me la llevo a la barra. Ay, por si favor. algo dijo acá, imagínate lo que va a pasar allá, Ay. que nos está esperando Lucas. Dale. Estamos para ¿Estamos bailar. para bailar? ¿Estamos Sí. para bailar? Vamos, Luquitas. ¿Cuántas veces hemos bailado el programa? Después quedás escrachadas. Vamos a quedar con esto, ¿eh? escrachados durante, sí, totalmente. Ojo. Vamos a bailar. Y bueno. Ella no está tanto para, o sea, vamos a Yo, decir la Cali, verdad. en esta pista bailé. Vos también. Claro, este es el lugar donde también, ¿cómo bailar. no? Vos bailaste allá en la corte. Yo bailé en la corte, yo bailé en la corte, acá. es cierto. Acá. Vos estuviste en Sí, el está baile. en la esencia En la de- esencia del baile ese del baile, salvaje. totalmente, impresionante. ¿Qué tal el que te tocó para bailar?
Facundo Macei. Ay, bien, divino. claro, bien. Pero eso es un tronco, madre. ¿Sí? Sí, porque aparte ensayábamos horas de horas y yo tenía que darle el pie derecho para terminar la coreo y siempre no. le daba la pierna izquierda. Al ¿viste? revés. Y entonces bueno, terminaban es lo que por... había. Es bueno. lo que había, son Sí. otros momentos. Yo con la derecha tengo problemas. Sí, sí, pierna o lo que fuera. ¿Cómo le va, señor Lucas Mella? Muy bien, Nancy, estamos acá ya. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Ya estamos nosotros tomando todo. Gracias a la que linda gente ya. Riquísimo Pasemos el Del chivo globo, por primero. supuesto, el globo. Acá está el globo, acá está, Sí. acá está. Linda gente del globo, vayan a comer lo que quieran. Acá es la servilleta, ¿cómo es? Ahí está. Ahí está. La Muy linda lindo. gente del globo con esta picada que a esta altura, chicos, con el Sí. hambre que hay. A esta Obviamente hora. ya no queda nada, No. pero no importa. Vemos picando y todo esto y la gente del globo es unos genios. Ahí tenemos una tortilla espectacular. Bueno, ¿qué trae esta noche? Acá, lo que comentemos acá queda acá. Oh, Vos no sí. te preocupes. No, sí, tranquilo. Sí, acá nadie No. se va a enterar. No se entera nadie si no está mirando nadie. No se entera nadie, no se entera nadie. Yo me quedé con la cuestión de Marcela Presidenta. ¿Te gustaría? Sí, ¿cómo Y me no? gustó, ¿Cómo te- pero yo porque ya pienso en la cuestión de qué va a cantar la gente y todo eso. Sí, No estoy con esa cuestión. enana. Feudales, Vos estabas feudales, hablando y yo por dentro decía, no, enana no. Enana, querida. Bueno, igual viste que dijeron votar Sí. pelado, pues tranquilamente votar a enano, una cosa así tranquilamente, no. Me muero. Pero cuando vos estás hablando, yo pensaba por dentro, presidenta, Ah. feudale, presidenta. Queda, suena Ah, bien por lo queda, menos. queda. Es un chiste. No, bueno, está bien, pero... Bueno, igual acá A en ver, Argentina todo puede Trabajamos, suceder. Todo puede mirá, suceder. mucho trabajamos con Milei en la tele y terminó Claro. siendo presidenta. Así Sí, que yo me lo crucé imagínate un par que de vos te lo veces en la cruzaste varias tele, veces. sí. No, bueno, te quería preguntar un poco por eso igualmente, Nancy, permitime la pregunta, pero digo, justamente esta cuestión de conocerlo de tantos años en la televisión y de ver esto y la pregunta que te hacía Nancy vinculada a los medios como trampolín a la política, preguntar si no está haciendo falta una camada de políticos que estén un poco más instruidos o a la altura de la Para mí sí. Formados. Para mí Formados. sí. Yo, o sea, no critico a la persona que esté en los medios y quiera dedicarse a la política, porque me parece que todos hacemos política todo el tiempo, y esto es una realidad. Pregunto, ¿por qué me cuestionaban tanto a Nati Saracho si ahora Claro. cualquier persona que medianamente ¿Cuál es la conjuga diferencia un entre, verbo, cuál claro. es la diferencia entre Nati Saracho y Karen Reichert? Exactamente, porque era un cuestionamiento permanente. Creo que Nati De la sabe derecha. más Seguro. sobre territorio que lo que sabe el resto de las que van a ejercer. Por eso hay que ser prudente cuando uno opina, ¿viste? Para que después no te venga el escupitajo en la cara. Pero después de eso, digo, a mí me gusta la política de políticos. Considero que el legislador es una carrera. Considero que el legislador puede ser indefinidamente reelecto. Esto que empezaron a discutir, si no, porque eso vive del Estado. La carrera de la legislatura, del legislador, del diputado, del senador, es difícil. Totalmente. Pero No no solo cualquiera eso. puede Mira, serlo. vos sabés que era algo que yo tenía preparado para el editorial, después me olvidé, pero en realidad vengo de estar 48 horas en Misiones y yo es la cuarta vez que voy a Posadas. Posadas tiene un sistema, un régimen, digamos, democrático, como tiene todo el mundo, qué sé yo, pero tiene una casta política que manda Rovira y manda Rovira. Y él va, el grupo político de la Renovación, eligiendo, digamos, candidatos a gobernadores. Van ganando y tienen, hace 20 años, políticas de Estado. Claro. Políticas de Estado súper férreas, Bueno. ¿entendés? Bueno. Que funcionan. Que funcionan. Bueno. Entonces, eso de la reelección, claramente, en determinadas situaciones, esto que parece casi antidemocrático, te digo la verdad, en el caso de ellos no tienen reelección, pero sí, el mismo grupo político, pasa lo mismo en Monte Grande, en Claro, Montehermoso, en Montehermoso, la Intendencia, también, es el mismo grupo político hace un montón de tiempo y está fantástica. Sí, yo la creo la alternancia más en el Poder Ejecutivo, ¿eh? Yo hablo del legislador. A mí me parece que el legislador es una carrera. Y me baso esto en lo que uno sabe de historia de Roma. Total. Era cursus honorum. Total, Era una llegar al carrera en la Senado. política. ¿Me entendés? Vos empezabas como tribuno, seguías como senador y por ahí llegabas a César o emperador. Digo, era una carrera la política. Esto que vive del Estado, chicos, invéntense una excusa moderna, excusa. nueva, porque atrasa, ¿viste? Porque hasta los romanos lo reconocían. Totalmente, Así eso, que- eso tiene que ver. Igualmente ahí diste en otra tecla, que Sí. es discusión que vendrá en algún otro momento, pero la democracia argentina se debe para mí una rediscusión sobre la Constitución argentina. Sí, porque la sí. Constitución reformada rápido para la reelección de Menem dejó un montón de vetas abiertas que me parece que son interesantes. Sí. Y a esta altura, para reivindicar la política, para mí la Argentina en algún momento debería ir
a una república mucho más parlamentaria que lo que pensó en su momento Bueno, Alfonsín. es ilógico que estemos todavía en nuestra primera república. Totalmente. Después de todas las cosas que han pasado. Totalmente. Debería haber habido una refundación Nación. en algún momento, como lo han hecho tantos países. Tantos ¿no? países, además está Y me decir. parece como que eso es lo que te articula el pasado de una manera bastante peculiar en la Argentina, como es esto de que el Poder Judicial se hereda, ¿viste? Bueno, ahí tenés Todavía el poder vivimos con los jueces permanente. de paz, claro, ahí ¿viste? tenés el poder Sí, permanente, ¿viste? digo, todos hablan, digo, poner un poco más de luz en lo que es el poder judicial Claro. sería súper interesante. Bueno. Lo vimos esta semana con todo el tema de Lourdes, de esta chica bandana. Sí. O sea, es una locura lo Sí. que ha acontecido Sí, sí. de un poder judicial, quieras o no tiene que ver con lo político. No. Bueno, algunos canales lo están politizando, pero más allá no me importa cuál es la ideología política, si era kirchnerista o no kirchnerista, el violento. Eso me parece Eso que es es de de cuarta, macho. Bueno, sí, está bien, pero sí. ponele, digamos, sí, perfecto. Pero o sea, hay peronistas que son violentos y hay libertarios Libertario que son violento, además violentos y está hay decir. liberales que son violentos y hay radicales que son violentos Pero por y hay eso. comunistas que son violentos y pues, o sea, es como cuando vos estigmatizás por la sexualidad. pero obviamente. Viste que te ponen alguna, o en general cuando titulan en ciertos diarios te ponen, si no ponen kirchnerista es porque es político de otro, ¿me entendés? Pero sí, pero tiene que figurar, si es kirchnerista tiene que estar, ¿me entendés? Son estigmatizaciones que hemos aprendido a tener en la República Argentina. Hay que salir también de esos, ¿no? Hablando de estigmatizaciones, a mí me encanta hacer periodismo de periodista. ¿Ah, sí? Me encanta, sí. ¿Sí? Soy ¿Me vas a políticamente preguntar qué incorrecta. periodista me No, gusta? para nada. No, te voy a no. mostrar. Te voy a mostrar a Majul. No, Majul es tremendo. ¿Qué pasó con Majul, chicos? Te voy a mostrar a Número uno. Majul. Sí. Majul, no ahora, ¿eh? Hace 20 años, ¿20 o 25? ¿Cuántos? 30 años atrás, Dios mío, a ver. Majul, 30 años atrás, mira lo que pasaba. A ver. Que soy un gran marketinero. Yo te voy a decir algo porque es muy importante y vos lo debes saber porque trabajas con los medios. Pero yo lo digo bien, ¿eh? No, yo sé que lo decís bien. Digo, desde hace algunos años esta parte, poner 4 años esta parte, todos nuestros colegas, o todos no, una gran parte de los colegas pensaron que podían salvarse la billetera escribiendo libros. Yo sigo pensando que los libros de investigación periodística son el medio más puro que hay porque es el que menos intermediarios tiene. Es el investigador periodístico Y y el el lector. Perdón. Y una junta de abogados penalistas que te miran a ver si te van a hacer juicio o no. Pero yo creo que vos Eso podés de la vender junta está mucho, bien. claro, vos podés vender mucho las cosas por varias razones. Una, porque lo sentís profundamente. Pero el segundo dato es que si adentro no tenés nada, no te compra nada la gente. Vos podés... Te voy a dar un ejemplo, con todo el respeto del mundo, el libro La Corporación de Hugo Soriani. Dice que va a contar, cuidado, es el ex vicepresidente de IBM, uno se prepara para leer cualquier cosa. Yo empecé a leer el libro, lo estoy terminando, todavía no hay un dato nuevo, todavía no hay una revelación importante. Yo no quiero matar el libro. Ah, Sí. No. Esa Porque parte dije- no. me atoré. no. Quedó lleno. Igual ojo. No, es que ¿Qué si pasa hay un acá? lector Queda de... acá, Estábamos ahí en el cuadradito, si hay... Es que tiró una frase, Es que... me atoré. Bueno, quedó Me lleno atoré. igual Majul, ¿no? Dice, estaban vacíos Lleno. o llenos, se quedó lleno. hay mucho Igual que me lleno. parece que ¿cómo se dice? Sobrevaluamos el periodismo de la investigación sí, periodística. bueno. Sí, total. Viste, chicos, paren, porque hay gente que investiga cosas serias y realmente, viste, él ahí lo ponía, ¿me entendés? Como que, no sé, la relación dueños de entre- la Argentina, Claro, eso. viste, entre el El periodista Pulitzer. y el pueblo. Pará, el escritor de historia también, viste, y es una investigación mucho más ardua y Eso es tensa, mucho más arduo, ¿entendés? intenso, etcétera. Sí. Pero bueno, Majul ahí estaba, hace muchos años atrás, y esta semana que le pegó a No, Adorni está como- claro, fue que faltó el presidente, quedó Adorni, la verdad que una cosa... Sí, pero él mismo le había aconsejado al Sí, presidente claro, que él estaba no fuera. contento de que faltara, estaba O sea, feliz. él mismo inventó su trampa, ¿entendés? Y después recriminaba que no había ido. Igual ahí hay una sociedad con el canciller, ¿no? Muy raro. Sí, con Wartime. Claro. Él era, Entonces por digo, eso él tiró la... ¿habrá a algún ver, enojo? Hay que reconocerle a Majul que tuvo la primicia de esta semana. El Sí. domingo salió a verdad. operar que se iba a Wartime. Bueno, por eso, pero a él hacer socio, cuando Milei decide no ir, puede caber... Es una lectura No, mía, no, ¿eh? no creo, ¿Algún no creo. enojo? No creo. Como que hayan dicho, ahí no voy. Ah, puede ser también, ¿eh?
Buena Viste que son hipótesis, muy- buena hipótesis. Buena Buena hipótesis. hipótesis de la licenciada. Buena, buena hipótesis. la historia por algo es historia, por Yo algo digo, es ¿viste? historia y algo de eso puede llegar a ser, pero también es cierto que, dejemos ahí. ¿Cuándo te vemos entonces en Feudalísima? Cuando me ven y Cuando me te escuchan. escuchemos, claro, y te a vemos. partir del 3 de noviembre, Muy bien. de 20 a 22, de lunes a jueves. Jorge Alperín, Vale Delgado, Divina. Osvaldo Príncipe, Seba Fernández. Vamos a hacer un programa que va a tener no solamente actualidad, pero sí vamos a tener mucho humor, mucha información. Buena onda es ahora que Sí, uno termina el muy día, buena chicos. onda. Así que bueno, ya la tienen. Mucho Tenemos peso ahí. intelectual, así que la Bueno, verdad vengan. espectacular, buenísimo va a ser eso. Nos vamos, a ustedes les decimos hasta el domingo, que Sí, el domingo claro, vamos a estar todos todos obviamente acá. acá con la cobertura de C5N. El viernes que viene, vení acá, vení que mira, no Vení, te toma querida. el plano. Ahí estamos, mirá cómo No te estamos. toma- ahí estamos los Impecables. tres. El viernes que viene, 21:30, como siempre, acá. Y lo que pasa en la barra, queda en la barra. Chau, gracias.